El gobierno de Sudán del Sur afirma que no hay guerra pese a los intensos combates. Ese fue el titular en Noticias Africanas el 27 de enero, que en 12 palabras capturó las esperanzas, temores y absurdos que hoy dominan al país más joven del mundo. Temores de que la guerra civil ya comenzó. Y con la esperanza de que, negándolo y pensando ilusoriamente, el gobierno logre que todo desaparezca como un mal sueño. Pero si los acontecimientos que se desarrollan en Sudán del Sur en este momento son solo una pesadilla, sin duda es una muy convincente. Desde diciembre, la oposición armada avanza por el campo y toma pueblos en la capital, Juba. El presidente enfermo ha respondido con purgas. El ejército ahora está a la ofensiva, impulsado por comandantes que alientan crímenes de guerra. Es la parte más salvaje. Sudán del Sur ya vivió esto. La última guerra civil terminó en 2018 tras 5 años de combates y casi 400.000 muertos. Aunque la joven nación sobrevivió, hay dudas sobre el impacto de una repetición. Si una reanudación de los combates no podría llevar al colapso total del Estado. Guerra no declarada. Ahora es indiscutible que Sudán del Sur ha vuelto a la guerra. Esa fue la evaluación del director de proyecto del International Crisis Group para el Cuerno de África, Alan Boswell, y no es el único que está dando la voz de alarma. Ayer, la Comisión Conjunta de Monitoreo y Evaluación, creada tras la última guerra civil para supervisar la paz, declaró emergencia máxima alerta. Según Radio Tamasui, el acuerdo de paz en Sudán del Sur está en una encrucijada crítica debido al aumento de violaciones al alto el fuego, lo que genera temor de volver al conflicto a gran escala. Evaluaciones parecidas provienen de casi todos los observadores. La ONU advierte que podría haber un ciclo de represalias violentas. El investigador de ACLED, Kelvin Minor Karinti, escribe para la Organización de Datos de Conflictos Armados y señala lo siguiente. El acuerdo de paz de 2018 parece haber perdido casi toda su credibilidad y ya no parece viable en su forma actual. Fin de la cita. ¿Y el detonante de todo esto? Una nueva ola de combates, ya que miembros de la oposición armada se han levantado y capturado territorio en estados como Alto Nilo y Chongle. Según la BBC, más de 180.000 personas han huido de sus hogares. Aunque los combates se concentran en zonas rurales, pueden extenderse. El monitor de la guerra de Sudán escribió que, si la guerra anterior fuera una explosión, sacudiría Juba, la ciudad más grande del país. Este conflicto es como un incendio forestal que empezó lento y ahora crece en intensidad. Y furia arde por las praderas de Chongle y bosques de Ecuatoria. Una metáfora lo suficientemente impactante que también nos permite pasar a una pregunta clave. Si Sudán del Sur ahora está siendo consumido por las llamas, entonces, ¿quién exactamente es el incendiario que encendió la chispa? ¿Quién fue el lunático que vio este cúmulo de resentimientos y colapso económico y decidió lanzar un cigarro encendido sobre él? La respuesta varía según si hablas con simpatizantes del gobierno u oposición. Probablemente escucharás dos nombres, el presidente Salva Kiir o el ex vicepresidente Riek Machar, líder del Movimiento Popular de Liberación de Sudán, SPLM-KIR. La persona a cargo desde la independencia de Sudán del Sur en 2011. Pensador étnico, gobernó junto a otros líderes del SPLM, como el vicepresidente Riek Machar de la etnia Nuer, antiguos camaradas en la lucha por la independencia de Sudán. Ambos ya se habían enfrentado con armas cuando la facción de Machar se rebeló, antes de que finalmente regresara al SPLM a tiempo para la independencia. Decir que tomaron el control de Sudán del Sur recién independizado con resentimientos es quedarse corto. Pero fue en 2013 cuando esta isla política de 3 millas se volvió un verdadero Chernóbil, parafraseando al señor Burns. Paranoico de que Machar estaba conspirando para reemplazarlo, Kiir lo destituyó como vicepresidente y Machar se declaró líder de una facción disidente, el SPLM en la oposición, o SPLMIO. El resto es una historia muy deprimente. No repasaremos los detalles de la guerra civil que siguió. Nuestro último video de septiembre tiene más información. Si quieres revisarlo hoy, solo hay 4 puntos clave que debes saber. La guerra terminó en 2018 y causó unas 400.000 muertes de una población de 11 millones. 2, que se luchó principalmente a lo largo de líneas étnicas, con la mayor violencia entre los Dinka de Kia y los Nuer de Machar. En diciembre de 2013, miles de Nuer fueron masacrados en asesinatos casa por casa en Juba. 3.
El conflicto fue intensificado por actores externos, con Uganda apoyando al presidente Kia y Sudán apoyando a Machar. Y finalmente, 4. No terminó con una victoria clara, sino con un acuerdo de paz que intentó obligar a Kia y Machar a convivir. Ese acuerdo exigía elecciones democráticas y redactar una constitución. Obligó a ambos señores de la guerra a convivir, con Machar volviendo como vicepresidente y su SPL. Mio permitió nominar a su gente para ministerios y gobernaciones estatales. Kia mantuvo la presidencia y la rama armada del SPL Mio debía integrar a sus combatientes al ejército nacional. Lo que no se dijo fue que, a cambio de paz, ambos hombres podrían enriquecerse a costa del Estado. Sudán del Sur tiene vastas reservas de petróleo y el fin de los combates significó una oportunidad para que la reducida élite del país saquease sus recursos. El gobierno de reparto de poder lo hizo con entusiasmo apenas disimulado. Solo consulta el informe de la ONU 2025 sobre corrupción en el país que documenta absurdos, como más de $2.000 millones destinados a las redes viales que fueron desviados a los bolsillos de la élite de Yuba. Ambos ganaban miles de millones mientras sus compatriotas vivían en pobreza extrema. Quizás te preguntes cómo todo salió tan mal en menos de 10 años que el país ahora colapsa otra vez en guerra civil. Para eso, podemos agradecer una combinación de factores externos y la decadencia y caída de un anciano. Es un hecho extraño del mundo moderno que cada vez más naciones parecen estar gobernadas por viejos tercos que se niegan a ceder el poder. Incluso cuando es evidente que están en decadencia terminal, incluso en el asilo de ancianos. Eso es geopolítica moderna, aunque la decadencia de Salva Kiir es difícil de superar. Enfermo y débil, el exhombre fuerte de 74 años parece tener 30 años más. En 2023, lo grabaron en un evento oficial mojándose los pantalones durante el himno nacional. El gobierno respondió arrestando a los periodistas que lo grabaron porque, por supuesto, eso hicieron. Aunque el deterioro físico de Kiir era notable, cuando desapareció unos días el año pasado, hubo rumores en Yuba sobre su muerte. La paranoia ligada a sus problemas de salud ha causado los mayores problemas. Desde finales de 2024, el presidente inició purgas y reemplazó ministros en semanas o meses. Al principio parecía que preparaba todo para que Baumey tomara el control, pero luego él también fue purgado en noviembre pasado. Una jugada arriesgada, ya que él representa a Bihar al-Ghazal del Norte, que aportó miles de tropas a Kia en la guerra civil. El mayor peligro han sido las purgas contra Machar y el SPLMIO este año. Sus funcionarios perdieron cargos ministeriales y gobernaciones en Alto Nilo, Ecuatoria Occidental y Bihar Occidental. Los estados de Al-Ghazal, asignados por el Acuerdo de Paz de 2018. De manera más explosiva, Machar fue destituido de su cargo como vicepresidente y llevado a juicio por traición y crímenes de lesa humanidad. Para ser claro, Machar y su facción no están libres de culpa. El ex vicepresidente fue arrestado después de que una milicia étnica Nuer, el ejército blanco, asaltara una guarnición militar en la ciudad de Nasir. Muchos sospechan que Machar ordenó el acto, y dado su comportamiento en la guerra civil, acusarlo de crímenes de lesa humanidad es casi obvio. Warfronts es presentado por un hombre calvo, pero con una excelente barba. Aún así, eliminar a Machar y purgar a su gente es exactamente lo que desencadenó la última guerra civil. No son las únicas señales de que Kiir planea repetir esto en enero. La esposa de Machar, Angelina Tani, fue removida del Ministerio del Interior y sustituida por Alu Aeniyalu. Como dice Sudán Gormaneta, Warup Alu, veterano lealista de Kia, ya ocupó ese cargo en la última guerra civil. Esto sucede en una crisis económica causada tanto localmente como por eventos al norte. Como informamos antes, la destrucción en 2024 de un oleoducto en Sudán durante la guerra civil redujo gravemente las exportaciones de Juba por cerca de un año. Y considerando que todos los ingresos representan más del 80% del presupuesto estatal, no es difícil ver cómo los efectos secundarios fueron catastróficos. Los recortes profundos a USAID el año pasado eliminaron el último apoyo para la gente común. Unos 10 millones de sursudaneses necesitan ayuda humanitaria, con hospitales casi sin personal ni medicinas. La clasificación integrada de la seguridad alimentaria estima que casi 6 millones pasan hambre y más de 2 millones de niños de 6 meses a 5 años sufrieron desnutrición en el último año. Lo que estamos tratando de decir es que esta es una sociedad sumamente inestable, con una población hambrienta, casi sin servicios públicos, una élite corrupta y muy pocos ingresos. En medio de una mezcla tan explosiva, casi sería sorprendente que no estallara algún disturbio. Existe una diferencia entre disturbios de una población enojada contra su élite y lo que sucede actualmente en Sudán del Sur.
Una marcha no solo hacia la guerra, sino una guerra basada en líneas étnicas, la cual ya estamos empezando a ver. Los horribles contornos de la masacre no perdonan a nadie, ni a los ancianos ni a los niños. Ni los pájaros dejarán una casa en pie. Así se expresó el subjefe del ejército de Sudán del Sur, general Johnson Olone, a la milicia Aguileg antes de una ofensiva del gobierno en Chongle esta semana. Human Rights Watch declaró que el discurso recuerda atrocidades pasadas en Sudán del Sur, donde personas mayores y otras que no podían huir fueron asesinadas, quemadas vivas o abandonadas. Fin de la cita. Como señaló la Associated Press, Olone y la milicia Aguileg son de la tribu Shilluk, que ya tiene una intensa rivalidad con las comunidades Nuer en Jonglei. Esta rivalidad llevó al ejército blanco Nuer a destruir aldea Shilluk durante su despliegue en Jonglei. El gobierno de Kia parece estar enviando una señal de que los rebeldes que actualmente marchan por el campo no solo no deben esperar piedad, sino que deben esperar ser masacrados junto con sus familias y parientes asesinados a su lado. Esto es especialmente grave en Jonglei, donde la actual operación de la oposición comenzó en diciembre, tomando las ciudades de Wat Wai y Payut. El grupo de crisis advierte que ahora amenazan Bor, bastión dinka a 200 kilómetros al norte de Juba, la capital federal. Los combates se han limitado a un solo estado. Se reportaron enfrentamientos en el estado de Unidad, rico en petróleo, y cerca de las fronteras con Kenia, Uganda y el Congo. Aunque el ejército blanco ha logrado algunos avances, otros los realiza el SPLMIO de Machar. En Ecuatoria Central, el teniente general Wesley Walebe anunció una ofensiva y amenazó con ir a Yuba si Machar no era liberado. En sus palabras, si Kia no libera al Dr. Machar este mes, iremos a Yuba a liberarlo, incluso por la fuerza si es necesario. Si el SPLMIO y aliados pueden hacerlo, depende de a quién preguntes. Por un lado, el gobierno todavía mantiene el control de la mayor parte del territorio y sus fuerzas armadas son numéricamente superiores. Uganda también los respalda, y tras involucrarse más en Sudán del Sur este año, ha desplegado miles de tropas cerca de Juba. Las purgas de Kia han vuelto inestable su coalición, alejando estados clave como el norte de Bahr al-Ghazal y provocando que aliados cercanos se le opongan. También está la cuestión de quién podría estar detrás de los avances recientes del SPLMIO y el Ejército Blanco. Después de intentar inicialmente mantenerse neutral en la enorme guerra civil que actualmente está devastando al antiguo señor de Juba, Sudán, Kiir finalmente parece haber comenzado a apoyar en silencio a las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que controla gran parte de la región fronteriza. Una decisión que pudo causar una reacción en el norte, según el grupo de crisis. Los avances militares de la oposición han hecho sospechar a muchos sursudaneses que la insurgencia tiene un nuevo patrocinador, como la SAF o un aliado extranjero. Llamar a Khartoum un experto en entrometerse en Sudán del Sur sería quedarse corto. Quizá las SAF se cansaron de la cercanía de Kia con las RSF y decidieron presionar directamente. Si es cierto, aunque no hay confirmación, ya está afectando. Hasta el viernes en la mañana no se sabe quién controla qué, así que tomen precauciones. Parece claro que la ofensiva masiva del gobierno lanzada ayer no tuvo el impacto decisivo que Kiir esperaba. Hay reportes de que el ejército retomó Patay de SPLMIO, pero también que el ejército blanco capturó armamento pesado del gobierno en Upper Nile. La orden del gobierno para evacuar Jonglei indica que la facción de Kia prevé combates intensos y prolongados. Aunque esta contraofensiva expulse a los rebeldes, los problemas de Sudán del Sur persistirán. Con tanta inestabilidad, cualquier cosa puede suceder. Señales de peligro, como siempre en Sudán del Sur. La actual marcha hacia la violencia ha estado acompañada por un esfuerzo concertado entre las élites para avivar las tensiones étnicas y fomentar el odio. Esto garantizará un flujo constante de reclutas si fuerzas como la milicia Agualag del general Olone cumplen su promesa de masacrar a más civiles. Estos odios solo se propagarán, haciendo aún más difícil reducir las tensiones y detener los combates. Luego está la proliferación de nuevos grupos armados que están surgiendo. La Operación Rescate Sudán del Sur ya realizó ataques a bases militares, según Akled, quien también mencionó la aparición de otros grupos rebeldes como Operación Rescate. Sudán del Sur y el Grupo Cinturón Rojo podrían expandir y fragmentar más el conflicto. Además, es clave considerar a los actores externos. Uganda quiere un gobierno aliado en su frontera norte para enfrentar rebeldes, por lo que es improbable que Kampala deje de apoyar a Kia.
Si las SAF ayudan a los rebeldes, es porque creen que una victoria del SPLMIO impulsará su campaña contra las fuerzas de apoyo rápido, un objetivo que difícilmente abandonarán. La única posible pausa que vemos para un regreso a los combates generalizados es que ninguna de las partes tiene la victoria garantizada. El conflicto podría acabar si ambas facciones se desmoronan. Según el grupo de crisis, la base de poder de Kiev fue debilitada por purgas y crisis económicas. Machar no puede comunicarse con sus fuerzas, ahora dirigidas por excomandantes que antes se separaron de su movimiento y tienen historial de luchas internas. Si la presión aumenta, está claro que cualquiera de los dos podría perder el control. Algo que uno esperaría que los hiciera pensarlo 2 veces antes de iniciar una guerra total con un resultado incierto. Independientemente de si alguna facción sobrevive a los próximos combates, la pregunta urgente es, ¿sobrevivirá Sudán del Sur? En septiembre, Crisis Group reportó el temor de las élites a un colapso permanente, según su cobertura. Las élites sursudanesas coinciden en que el país se enfrenta a un peligro existencial. Muchos hablan de la posible desintegración del Estado. Fin de la cita. Desde entonces, las presiones sobre el país más joven solo han aumentado y el acuerdo de paz de 2018 está casi muerto. Con comandantes prometiendo crímenes de guerra y crecientes tensiones étnicas, es difícil ver cómo la nación se recuperará. Tal vez estemos equivocados, eso esperamos. No es agradable cometer errores en público, pero sería mejor admitir en 6 meses que nos equivocamos, ¿cierto? Ahora Sudán del Sur prospera. Kir Machar. Ahora son mejores amigos otra vez y todos hemos sido invitados a la carne asada este fin de semana para celebrar. Eso sí que es motivo de alegría. Pero algo nos dice que ese escenario optimista no va a ser el que se va a dar. En 2011, cuando nació, había gran optimismo por Sudán del Sur. Aquí había una democracia completamente nueva, una con tanta riqueza petrolera que técnicamente contaba como un país de ingresos medios. Con mejor liderazgo y algo de suerte, pudo ser una historia de éxito africano. 15 años después, el país es el más pobre del mundo y su población hambrienta no puede pagar. Funcionarios gobernados por una élite rapaz, tras una guerra civil devastadora y otra posible en el futuro. Una nación al límite, con ayuda internacional agotándose. ¿Es imposible mejorar? Para nada. Pero está claro que hay algo profundamente podrido en el estado de Sudán en este momento. Y puede que otra guerra civil sea todo lo que se necesita para que todo el edificio se derrumbe para siempre. Gracias por vernos.